Y pues bueno, vamos directamente a lo que ha ocurrido durante esta semana, que no es menor y que le hemos dado seguimiento puntual a través de este espacio, que ha sido la visita de Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, aquí a México, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. Un encuentro bastante significativo que está marcado directamente, creo yo, y ya lo hemos hablado aquí, por ese agradecimiento, por el rol que ha tenido la administración de López Obrador durante la vida contemporánea y específicamente durante el último año y medio en la vida de Bolivia, después de este golpe de Estado, en el cual, gracias a la diplomacia mexicana, pues se pudo salvaguardar la vida, no solamente del expresidente Evo Morales, sino de su círculo más cercano y de militantes que se oponían a este golpe de Estado y que, bueno, están aquí en México exiliados, tanto aquí en México como Argentina. También el rol de Argentina fue fundamental para las negociaciones de esta salida de Evo Morales en su momento de Bolivia y que llegara aquí a México. Y durante los últimos días hemos presentado todos estos detalles a través también de este espacio de Sin Censura en el documental Fue Golpe, donde narramos las causas, consecuencias y lo que ha derivado en este último episodio de la visita de Luis Arce a México, un presidente que también en su momento estuvo exiliado aquí durante 2 meses en México, luego de este golpe de Estado, y que hoy decide que el primer viaje que va a hacer durante su administración es justamente a nuestro país. Vino agradeciendo nuevamente todo este contexto, todo lo que hizo el gobierno de México durante este golpe, todo el apoyo, pero también muy respetuosamente, ¿no? Que es algo que también hemos hablado, que es el respeto a los asuntos internos de cada uno de los países. Nosotros muy acostumbrados bajo la administración de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, a estas situaciones de irrespeto total hacia la soberanía de otros países y que hoy México, de acuerdo al artículo 89, fracción 10, que tantos años se nos olvidó, que marca la política exterior de nuestro país, pues hoy se hizo respetar. Entonces, ¿qué nos queda de este encuentro? Yo creo que son muchísimas las valoraciones que podríamos estar haciendo. Primero, un presidente que decide que este es su primer lugar de viaje para venir y agradecer. Ahí estamos viendo esas fotos de este encuentro, un Andrés Manuel López Obrador que ha insistido en el respeto a la soberanía de los pueblos, y creo que algo básico y que tendríamos que estar poniendo sobre la mesa y que no es menor, otros temas como la cooperación económica, política, que se dio a conocer a través de este comunicado conjunto entre ambos países, pero que es también este llamado a la OEA que en otros momentos no habríamos visto, y eso nos queda clarísimo, el papel de la Organización de los Estados Americanos, que jugó un rol fundamental en este golpe de Estado, poniendo en duda los resultados de la voluntad popular del pueblo boliviano, que habló de un fraude, habló de manera bastante irresponsable y que derivó no solamente en un gobierno de facto a cargo de Yanine Áñez, sino también derivó en la masacre de cerca de 40 personas, más de 1,000 detenidos en ese momento y la persecución política de decenas de ellos. Este encuentro marca ese acento que creo que es, a veces pareciera mínimo, sin embargo, vuelvo a reiterar, estamos en un año electoral en México en donde no hay que minimizar estas llamadas MOEs, que son las misiones de observación electoral en nuestro país. La OEA va a estar presente aquí, a pesar de ser elecciones intermedias, no hay que minimizar el seguirle el paso al rol que pueda tener esta organización que abiertamente durante los últimos 2 años, sobre todo, en algún momento en los 60s, en los 70s se les conocía, o sobre todo desde Cuba le llamaban el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos. Pues bueno, ese Ministerio de las Colonias de Estados Unidos va a estar presente en este periodo electoral aquí en México, y sobre todo teniendo en cuenta el rol también que han tenido las instituciones electorales, habría que poner sobre la mesa el rol del Instituto Nacional Electoral, que lejos está de ser parcial en la vida de las últimas 2 décadas en nuestro país, pero que también la OEA va a estar aquí. Entonces, a través de este comunicado conjunto, llaman a la Secretaría General, encabezada por Luis Almagro, llaman a que respete la voluntad del pueblo boliviano después de este golpe de Estado y que terminó en la ratificación de este gobierno popular el pasado mes de octubre del 2020, con más del 55% de los votos quedó ratificado el gobierno de Luis Arce, pero que la OEA sigue posicionándose desde un entorno abiertamente político y no institucional. Entonces,
justo ha sido ese el contexto en el cual se reúne hoy Luis Arce y Andrés Manuel López Obrador aquí en México, con un Luis Almagro, que hay que recordar todos estos episodios que ha tenido durante los últimos años, encabezando la afrenta directa contra los llamados gobiernos progresistas. En el caso de Venezuela, Luis Almagro se ha posicionado incluso durante eventos muy contundentes, muy impresionantes, como lo fue un intento claramente de invasión a través de la frontera colombo-venezolana, y Luis Almagro ha llamado a prácticamente a sostener este gobierno paralelo de Juan Guaidó, que ya ha tenido después de un año, más de un año, ha tenido un desgaste bárbaro, ha tenido una deslegitimidad, ¿no? Por decirlo menos, frente a la comunidad internacional. Entonces, que hoy venga Luis Arce junto con Andrés Manuel y que se posicionen de una manera firme. Recordemos, bajo la administración de Peña Nieto, fue en ese momento el canciller Luis Videgaray quien encabezaba este llamado Grupo de Lima, que en varias ocasiones se le ha llamado en redes sociales, o el mismo gobierno de Venezuela le llama el Cártel de Lima. Videgaray encabezaba todo este esfuerzo, y que ahora también ha estado bastante desgastado este grupo, que pues evidentemente no tiene ninguna legitimidad. Tan así que ahora, bajo el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, una de las noticias que teníamos en días recientes es que Argentina decide retirarse de este Grupo de Lima, poniendo también sobre la mesa que ha implicado la política exterior injerencista de todos estos países que definitivamente están bajo la tutela de Estados Unidos, como el gobierno de Brasil con Jair Bolsonaro, Iván Duque en Colombia, en Perú, ¿no? Todos estos gobiernos que definitivamente no necesariamente se caracterizan por el respeto a los derechos humanos, pero sí por meterse en los asuntos internos de otros países. Entonces, es muy importante, no hay que minimizar este llamado de respeto que se le hace a la OEA, que pareciera algo mínimo, sin embargo, es bastante revolucionario en esos términos hablar de una OEA que ha sido completamente un órgano bajo la tutela de Estados Unidos, que ha actuado en contra de gobiernos progresistas, ya lo decía yo en Venezuela, ya lo decía yo también en Bolivia, claramente el golpe de Estado sin la OEA no hubiese sido posible, tan así, ¿no? O sea, para dimensionar qué ha significado esta organización durante los últimos años. Entonces, es bastante importante, regreso nuevamente a esto, más allá del simbolismo que representa este encuentro en lo que se conoce como una segunda oleada de gobiernos progresistas en América Latina, el que Luis Arce venga y refrende estas alianzas con Andrés Manuel López Obrador, a pesar del estigma que todavía sigue ocurriendo en torno a estos gobiernos progresistas, creo que dice bastante de una nueva posibilidad de la reconfiguración en América Latina, después de un Hugo Chávez que gana las elecciones de diciembre de 1998 y comienza también un proceso de democratización del país, a pesar de todo el estigma, un Rafael Correa que también comienza con la redistribución de las riquezas del gobierno, una Argentina con Néstor y con Cristina Fernández de Kirchner al frente, en donde pues no necesariamente fue un proyecto totalmente revolucionario, sin embargo sí fue una administración reconocida por sus avances en la minimización, en acabar también con los índices de pobreza, avanzar en proyectos educativos, etcétera, etcétera. Entonces, en este marco de gobiernos progresistas, que lamentablemente pues tuvo un quiebre ahí también con la muerte de Hugo Chávez, con la persecución política a Rafael Correa, y también con el golpe de Estado en Bolivia, hoy estamos viendo esta reconfiguración en donde hay una Cuba que se mantiene firme después de 6 décadas de bloqueo económico, una Venezuela que ha resistido todo tipo de sanciones económicas, bloqueos que se pueden comparar con el de Cuba, que se mantienen firmes. Vemos también ahí ya ahora un nuevo horizonte en el caso de Ecuador, también en las futuras elecciones, que ya hablaremos de ello en breve, y también una Bolivia que ahora se está repensando también, yo creo, de fondo, qué es lo que hace falta para no volver a caer en esta situación de un golpe de Estado. Y es ahí donde vuelvo al tema de México de manera constante. A mí lo que me gusta es hacer esta interpelación al público mexicano, a las mexicanas, mexicanos que nos están viendo.
¿Qué significaron estos 14 años de llamado proceso de cambio en Bolivia? En su momento, ayer estaba yo viendo nuevamente estos discursos, no estamos analizando estos temas sobre qué falló en Bolivia cuando ya hace años ellos decían que ya esta situación estaba resuelta, que con el hecho de ampliar las garantías democráticas, los derechos hacia las poblaciones indígenas, el tema de la educación, de la salud, de la vivienda, ya se tenía o parecía que este gobierno iba a resolverlo, ¿no? Que ya no tenía problemas. Sin embargo, vemos que después de 14 años, hoy hay un Evo Morales, un Luis Arce, un proceso de cambio que fue interrumpido por un golpe de Estado, que se están replanteando esas críticas, esos errores, esas omisiones, en donde confiaron en el ejército, en donde confiaron en que dar concesiones a la oligarquía, a los grupos empresariales, con eso bastaba. Y vimos que no, vimos que, y son las lecciones que también ahí, retomando y haciendo nuevamente esta publicidad del documental que hemos lanzado, una serie de periodistas, cineastas, encabezados por María Fernanda Rada, una boliviana en el exilio aquí en México. Lo que estamos tratando de poner a debate es no solamente ver esta realidad como ajena o pensar que estamos hablando de países que no nos compete. A través de este documental que se llama Fue Golpe, que pueden encontrar en mi canal de YouTube, Alina Duarte, o también en el canal de Sin Censura, donde lo transmitimos el lunes pasado por la noche, a través de este documental, lo que estamos tratando de hacer es interpelar directamente a la región, el decir, México no estaría exento de este tipo de situaciones, y menos cuando vemos a los panistas protestar en contra de la visita de Luis Arce Catacora en el Senado y pidiendo la liberación de una persona tan siniestra que es responsable del asesinato de estas casi 40 personas, como lo es Yanine Áñez, una persona que no le correspondía constitucionalmente ocupar ese cargo, que militarizó el país, que tuvo el respaldo de los militares y de la policía, que lo veíamos durante las elecciones, todo este estigma. Y ahí estamos viendo este video, que es bastante importante este video, porque yo lo grabo ahí en La Paz, y es a través de este video en donde recopilo estos testimonios de este personaje que ven ahí, Murillo, que él confiesa, ¿no? Que son esos militares a los que está señalando los que fueron responsables de esta masacre, una de las tantas masacres que se dieron en Bolivia durante el golpe de Estado, que es la de Sencata. Fue justamente por este video que están viendo ustedes a través de las pantallas Sin Censura, por el cual me acusaron en ese momento, en octubre, de querer confundir a las Fuerzas Armadas, de querer desestabilizar a las Fuerzas Armadas. Fue el Ministerio de Gobierno el que lanzó una campaña prácticamente en mi contra. Hicieron una conferencia de prensa para decir que yo tenía objetivos muy claros, una agenda muy específica. Ahí está Murillo señalando a estos militares, diciendo que ellos habían sido los responsables y que esto fue lo que se vivió, ¿no? Y a estos personajes son los que hoy el PAN en México están tratando de defender, los están haciendo pasar por defensores de derechos humanos, están haciéndolos pasar por estos demócratas que no son, y que hay que tener mucho cuidado, porque a veces se subestiman las alianzas de la derecha. Ellos sí tienen un proyecto muy, muy concreto, ellos no se andan con titubeos pensando en si sí son muy de derecha o no. Al final son alianzas muy claras. Ahí está el PAN, está Xochitl Gálvez, están todos estos personajes que no es la primera vez que defienden a alguien como Yanine Áñez. En su momento estuvieron defendiendo todo el tema de Venezuela, de Juan Guaidó, un gobierno paralelo prácticamente en Venezuela, y que incluso trajeron aquí, y eso es algo que no se dimensionó, creo, en los medios corporativos, y por algo será, que trajeron a un terrorista llamado Lloren Sale hace ya cerca de 2 años, que fue captado en imágenes, planeando, ¿no? Videos, testimonios, planeando actos terroristas en Venezuela, y el PAN lo trajo aquí para decir que era un defensor de los derechos humanos. Entonces, cuando hacemos todas estas equiparaciones, pensando en alianzas muy, muy, muy específicas, evidentemente tendríamos que estar, creo yo, con todas las alertas prendidas en este país en medio de un año electoral, pero no solamente el año electoral, pensando en que se viene también incluso un posible referéndum, porque ahora es constitucional en México, para ratificar o no al presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo año, y también un 2024 que no sabemos cómo el partido del gobierno, que es Morena y que se ha desgastado mucho durante estos 2 años, más de 2 años,
años de gobierno, ¿cómo es que van a llegar al 2024 pensando en que, y tenemos muchas razones, muchas pruebas como para asegurar que la derecha se está organizando, como lo es esta alianza de México Sí, que a diferencia de otros países tenemos esa ventaja, que ellos son quienes encabezan directamente esa visibilización de estas alianzas empresariales, de la oligarquía, de derecha, no solamente electoralmente hablando, sino son todos estos grupos que realmente siguen ostentando el poder por la vía de los hechos, y creo que ahí hay que tenerlo también muy claro, ¿no? Y lo que nos ha demostrado América Latina es que no basta con ganar elecciones, no basta con tener ese horizonte de tener gubernaturas, de tener alcaldías, de tener el Senado, de tener la Cámara de Diputados. Cuando se está repensando qué significa un gobierno progresista, es tener en claro ese horizonte, hacia dónde se tiene que llegar, hacia dónde se podría llegar, teniendo en cuenta que todo va más allá de las elecciones, ¿no? Porque también vemos alianzas bastante cuestionables, en donde vemos a Morena con el PRI, ¿no? Bueno, con el Verde más bien, en ciertos sectores, en donde vemos a candidatos que no necesariamente, creo yo, o desde mi perspectiva, estarían representando no solamente el interés popular, sino todas esas luchas durante décadas que se dieron en las calles de México, los movimientos sociales, para llegar a un gobierno como el que tenemos actualmente. E insisto, yo creo que también estamos en un muy buen momento de plantear todo este tipo de autocríticas, en el cual estaríamos pensando en qué hace falta o cuál es el horizonte para que no pase tan fácilmente, al menos, un proceso de desestabilización. Y hoy no vengo yo a decírselos, estas críticas las está haciendo Evo Morales después de estar a punto de ser asesinado, ¿no? Poco se recuerda que durante los días previos al golpe de Estado, tuvo un accidente también en un helicóptero en donde claramente fue un intento de su asesinato, y que después con el golpe de Estado salió huyendo. ¿Qué viene a decirnos Evo Morales después de este golpe de Estado? Nos viene a decir que no hay que dar simplemente concesiones a la derecha. Los grupos empresariales, la oligarquía que está dispuesta a hacer alianzas con Estados Unidos, no está pensando en si son muy de derecha o no, están pensando siempre en sus intereses, y al final Evo, lamentablemente, después de este golpe, tiene que regresar un año después, y la verdad es que un año es nada comparado con otros procesos de golpe o desestabilización en otros países. Evo viene a plantear estas autocríticas necesarias y la consolidación de proyectos realmente de poder popular. Hoy se están replegando a escuchar nuevamente a esos movimientos sociales que, a pesar de los 14 años del llamado proceso de cambio, no se regresaron a sus casas a dormir. Son gente que estuvieron siendo muy críticas también del gobierno de Evo Morales desde la izquierda, y que hoy las están tomando en cuenta, ¿no? Y creo que es bastante lamentable, porque así ha sido una constante dentro de estos 20 años de gobiernos progresistas, que la autocrítica viene un poco tardía, y digo un poco por no decir bastante tarde. A algunos les ha costado, como a Rafael Correa, le ha costado hacer estas autocríticas desde prácticamente el exilio. Él se había retirado ya de la parte política, porque creía que iba a haber esta suerte de continuidad del proceso de la llamada Revolución Ciudadana, y ahora desde Bélgica, acusado de múltiples delitos, sobre todo de corrupción, se le inhabilitaron también sus derechos políticos y no puede participar durante los próximos 8 años. Entonces, hoy hay una disputa también en Ecuador de cómo se debió profundizar durante todos esos años este proceso político, que hoy, pues lamentablemente, vemos que muchos de ellos siguen en el exilio, donde México también ha jugado un papel muy importante, no solamente en Bolivia. En Ecuador también ofreció México su embajada para asilar a varios de los principales personajes de la Revolución Ciudadana. Muchos de ellos siguen aquí en México, como lo es la que era presidenta del legislativo, Gabriela Rivadeneira, o quien fue canciller también por mucho tiempo, Ricardo Patiño, que están exiliados aquí en México, y que, bueno, repensemos cuáles fueron esas fallas del correísmo. Yo me atrevo a decir, esperando esto genere algún eco dentro de algunos de los que nos están viendo ahora mismo. Yo creo que algunas de las fallas, y ellos también lo dicen, espero pronto tener también aquí a varios de ellos en este programa, algunas de las críticas que hacen es que a lo mejor
debieron escuchar más a los movimientos indígenas, a los movimientos feministas, a los movimientos que no nacieron en contra del gobierno de Rafael Correa, sino nacen como parte de una oleada de demandas progresistas, de demandas sociales, en contra también incluso del modelo de este sistema económico político que no es sino el capitalismo, ¿no? Entonces creo que trasladando un poco esa realidad, claro, con sus particularidades hacia México, tendríamos que estar repensando cuáles son las alianzas y cuál es el verdadero enemigo a vencer, ¿no? Yo escucho con mucha preocupación y creo que ha sido también por eso uno de mis motivos de estar hablando de no solamente América Latina, sino del feminismo, entender que el feminismo nace no en contra de Andrés Manuel, no en contra de Rafael Correa, no en contra de Hugo Chávez, sino como un movimiento que hoy ha dado frutos y de los cuales gozamos, ¿no? Muchas mujeres, como el derecho al voto, el que se nos considere laboralmente, políticamente, esos son los logros del feminismo. Entonces, hay que saber diferenciar entre oposiciones que se cuelgan electoralmente, vulgarmente, de todo este tipo de movimientos y también proyectos que estuvieron resistiendo e incluso en el caso de México apoyaron en las elecciones de julio del 2018 la llegada de Andrés Manuel a la presidencia. Entonces son algunos de los múltiples factores que tendríamos que estar tomando en cuenta de cómo estamos como México, como gobierno, como parte de esta llamada cuarta transformación que tal vez nos haga poner todavía muchos acentos donde tienen que estar, cómo nos relacionamos regionalmente y decir también que no hay duda alguna de que la política exterior en México ha dado un giro inevitablemente hacia la izquierda. Esto de la OEA no es menor que ya no se encabece el Grupo de Lima y que incluso en el seno de la OEA, con sede en Washington, D.C., en esta organización, sea la embajadora de México ante la OEA quien esté cuestionando a Luis Almagro. Es algo que no había pasado, o que, por ejemplo, se cuestione incluso la política de Israel en contra de Palestina, cuando eso tampoco hubiese ocurrido, o salvarle la vida a Evo Morales, pero también hay que pensar en lo que nos hace falta dentro de nuestra política exterior. Yo creo que la OEA es un gran indicador de hacia dónde va la política exterior mexicana, pero también hay que pensar en que no solamente dentro de esos espacios se tiene que dar la disputa de un modelo progresista, también tendríamos que estar pensando en las contradicciones u omisiones o retos, si lo queremos dejar así, de un gobierno que está dispuesto a cuestionar a Luis Almagro, que está dispuesto a dar asilo a Evo Morales, que está dispuesto a hacer alianzas en América Latina, recibir al presidente de Cuba, Díaz Canel, al presidente de Argentina, Alberto Fernández, pero también con todas estas presiones por parte de Estados Unidos que impide tener una política realmente autónoma y progresista en torno a temas de migración, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esto de cómo se ha manejado o no la Guardia Nacional, cuando nosotros claramente como mexicanos, creo, hemos insistido en el respeto de los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos, creo que nos hace falta mucho aprender cómo es el trato, cómo es la política migratoria, la política exterior en ese sentido específicamente con nuestros hermanos y hermanas centroamericanas, ¿no? Yo creo que es un pendiente muy grande. A mí me tocó cubrir las movilizaciones, las caravanas hacia la frontera en diciembre del 2018. Y fue bastante fuerte, ¿no? Ver todavía grupos de xenofobia que así como a nosotros nos tratan en Estados Unidos, en donde viví cerca de 4 años, con estas lógicas despectivas, racistas, hay muchos y muchos mexicanos que replican esta xenofobia, este racismo, al menos en la frontera, que es donde me tocó estar, en Mexicali, en Tijuana, dando seguimiento a esta caravana, y creo que nos debemos todavía una discusión bastante amplia con respecto a ello.